Hola a todos y todas. En esta ocasión quiero compartirles un video sobre los factores curativos de las terapias grupales. Y bueno, espero que sea un video que les ayude como también a tomar conciencia de algunos puntos que será importante para la ejecución de la metodología experiencial. Y bueno, en esta ocasión específicamente hablaremos sobre la metodología experiencial basada en la terapia grupal propiamente. Eh, es evidente que una terapia grupal brinda múltiples beneficios para quienes forman parte de la ejecución de estos. Y bueno, vamos a ver de qué manera aporta, de qué manera suma. Este video seguramente incluso, bueno, yo espero que sea también como un potencializador, como un video que permita sensibilizarlos sobre la importancia de la terapia en nuestras vidas, ¿sí? Y si tal vez hemos tenido como algún tipo de inquietud sobre tomarla o no tomarla, incluso la terapia individual, bueno, existen también terapias grupales que pueden ayudarnos como a introducirnos en el campo de la psicoterapia. Así es que, insisto, espero que este video pueda servirles también para ello. Bueno, pese a la gran diversidad de psicoterapias y modalidades de trabajo grupal, Irving Yalom planteó la existencia de una serie de factores curativos que serían comunes a todas ellas y que constituyen el mecanismo esencial y primario del cambio que ocurre en los participantes. Irving Yalom, a través de extensas investigaciones y revisiones bibliográficas sobre terapias de grupo, logró resumir en 11 los factores curativos nucleares. Debe decir que existen como una gran cantidad de corrientes en psicoterapia, desde la corriente, por supuesto, la corriente madre, psicoanálisis. También hay corrientes humanistas, gestálticas, relacionales, cognitivo-conductuales, en fin, una gran cantidad de psicoterapias y que digo, sin afán de hacer la crítica de ninguna, en realidad me parece que todas tienen como la intención, el mismo Yalom lo decía, ¿sí? Yalom es todo un experto en el campo de la terapia y bueno, propone que estas, independientemente de la corriente en la que se esté trabajando, se brindan sí o sí, ¿ok? ¿Y cuáles son? Bueno, infundir esperanza, la universalidad, el impartir información, el altruismo, las técnicas de socialización, el comportamiento imitativo, la catarsis, la recapitulación del grupo primario, los factores existenciales, la cohesión grupal y las relaciones interpersonales. Vamos ahora a analizar cada una de ellas. Infundir esperanza. Cuando los participantes presentan una elevada esperanza de recibir ayuda, está significativamente relacionada con el resultado positivo de la misma. La esperanza del cambio es terapéutica en sí misma, ya que concede a los miembros la confianza suficiente y es una aliada de la motivación. Es importante considerar, y esto viene desde tiempos freudianos, ¿sí? Que lo que hace que todo proceso terapéutico, independientemente del objetivo que tenga, únicamente cumple sus efectos, únicamente cumple sus beneficios si existe la confianza, ¿ok? Freud le llamaba a este concepto la transferencia, ¿ok? Si existe transferencia, es decir, la confianza puesta en la figura del terapeuta, seguramente todo se va a lograr, seguramente los beneficios se van a alcanzar. Si esta transferencia está distorsionada o si no es positiva, que cómo lo podríamos traducir en expresiones del tipo, ay, este terapeuta o este psicólogo está muy joven, ¿no? O se ve muy inexperto, o esta doctora no se ve muy seria, ¿no? O miren sus tatuajes, ¿no? O sea, ese tipo de expresiones, por supuesto, que pueden llegar a desencadenar una serie de desconfianza que pues en nada va a ayudar, ¿no? A los procesos grupales. Entonces, infundir esperanza es un procedimiento, es uno de los beneficios que aporta. Y ya vamos a ver cómo se conecta incluso con los otros beneficios también de las terapias grupales. La universalidad. Muchas personas piensan que la experiencia de presentar algún tipo de problemática psicológica es algo singular. Sin embargo, conocer en el grupo la experiencia de otros y ver que su sentimiento de malestar no es único constituye una poderosa fuente de consuelo. Es bastante común escuchar en las terapias grupales, en las sesiones, no sé, comentarios de pacientes que dicen es que de verdad, al escuchar la vivencia de alguien más que está pasando por una situación similar a la mía, o incluso
peor que la mía, ¿sí? O sea, ese es un concepto subjetivo, por supuesto, ¿no? Pero peor que la mía me ha permitido darme cuenta que puedo salir de esto, que puedo trabajar esto y puedo salir de esto, ¿sí? Entonces, evidentemente, estos son aspectos que hay que como tomar en cuenta, ya que la universalidad es otro aspecto que permite como conectar con el desarrollo práctico y terapéutico, por supuesto, de una experiencia grupal. El impartir información. El terapeuta facilitador transmite información de manera didáctica a los participantes del grupo sobre su funcionamiento psicológico y dado que los seres humanos no gustan de la incertidumbre, dicha información tiene un valor intrínsecamente terapéutico al reducir el nivel de angustia, estructurar y organizar el mundo de las personas. Este proceso se explica como una reestructuración cognitiva consistente en la comprensión del significado de las experiencias emocionales intensas para ampliar la autoexploración. Bueno, esta información básicamente podría traducirse en esos momentos de intervención del terapeuta, esa retroalimentación, esa confrontación inclusive que puede brindarle al paciente, a las y los pacientes, y que esta confrontación misma pues no tendría que ser hostil, sino por lo contrario, tendría que ser la oportunidad para que estos puedan estructurar mejor sus experiencias vitales, ¿ok? Pero evidentemente esta información también podría ser apenas la semilla, la base para que éste siga explorando sobre ciertos canales. ¿Okay? Entonces, digo, finalmente recordemos que en las metodologías experienciales el facilitador es un conductor de la experiencia y si bien no ocupa un lugar o una posición protagónica como quizás sucedería en otras corrientes, lo cierto es que esta postura, ¿sí?, de dar información y de ser quien oriente a través de sus intervenciones, me parece que sí, de alguna manera lo coloca en una posición de sujeto que sabe, ¿ok? Es aquel que sabe, es aquel que me aporta, que me brinda y por lo tanto esa información me permite construir, deconstruir, cerrar, establecer, clarificar, etcétera. Altruismo. En todo grupo terapéutico de crecimiento personal, los participantes se ayudan entre sí. Este acto altruista no solo potencia la autoestima, sino que además hace sentir a cada uno útil para los demás. Ese factor curativo tiene efecto ya que las personas llegan con un sentimiento de desvalor e inutilidad, generalmente, y la convicción de no tener nada que ofrecer a los demás, situación que es revertida en el contexto grupal. Me parece que esta es una excelente herramienta práctica básica en las experiencias que yo he tenido de terapias grupales, he podido darme cuenta de cómo algunos participantes prefieren mantenerse como con un perfil más bajo, más como expectantes, quizás su participación no es demasiado activa en todas las sesiones, prefieren como ser una escucha, pero es interesante ver cómo en los momentos en los que algún participante requiere ese soporte, ese apoyo de los demás, ellos están ahí. Ellos están allá, ellos brindan esa atención y a veces ni siquiera hace falta decir nada, simplemente el saber que están allá ya es suficiente para que esa sensación de utilidad pueda surgir, ¿sí? El desarrollo de las técnicas de socialización consiste en el desarrollo de habilidades sociales básicas por parte de los pacientes. Rogers explica que en esta atmósfera protectora los miembros pueden examinar conductas alternativas, las que pueden ponerlas en práctica en el contexto del grupo, recibiendo ánimo y sugerencias para aplicar sus aprendizajes en el mundo exterior. Es evidente que finalmente una experiencia terapéutica grupal también brinda la oportunidad para que las y los participantes puedan poner en práctica herramientas de comunicación, de asertividad, de trabajo en equipo, respetar turnos, el poder clarificar, contextualizar. Todas estas son herramientas prácticas que suceden dentro de la experiencia grupal y que de otro modo, quizás en las experiencias de terapia individual, pues no se podría facilitar del todo. El comportamiento imitativo. Los miembros del grupo se benefician de la experiencia de los otros participantes, fenómeno denominado aprendizaje vicario por modelado, que pues, bueno, nos remite a la teoría de Albert Bandura. Se refiere a la disposición de cada uno a realizar o asumir conductas del terapeuta o facilitador y de los otros miembros del grupo que le parecen significativos o apropiados para su propio desempeño. Esto es bastante natural que suceda.
incluso creo que, sí, digo, como seres humanos sociales que somos, en algún momento vamos como reproduciendo, imitando estas conductas. Y en las experiencias de grupo, de terapia de grupo, por supuesto que no son la excepción. ¿Ok? Esto, por supuesto, puede tener sus riesgos, ya que inconscientemente podría adoptar ciertas respuestas que le sirvan a un participante sobre alguna problemática similar a la mía y que no siempre sea la respuesta que sea funcional para mí. ¿Ok? Entonces es muy importante también saber como los límites de este comportamiento imitativo. Catarsis. Es dar espacio para la expresión de emociones que habitualmente no se manifiestan en personas y que están como bloqueadas. Las investigaciones demuestran que la catarsis no es una mera expresión afectiva, sino que depende de la interacción personal. La catarsis en el vacío no es efectiva, solo otorga un alivio cuando se produce en el grupo y el grupo pone atención en ella. Bueno, yo difiero un poco de esto, ¿sí? Digo, evidentemente estamos hablando desde el contexto grupal, de las terapias grupales, y sí, por supuesto, esto sucede de una manera genuina cuando uno de los participantes tiene la oportunidad de hacer catarsis, de liberarse, de proponer, de compartir sus vivencias y con esto descargarse. El grupo entero puede reaccionar ante esto y él también se siente cobijado. O sea, hablamos un poquito del altruismo, ¿no? Se puede sentir cobijado, aceptado, valorado. Generalmente, digo, cuando en una terapia grupal están los puntos como sobre la mesa, los puntos claros sobre cuáles son los beneficios y cuáles son las intenciones de reunirnos, no suele darse como esta tendencia a juzgar, a leccionar, no suele pasar, ¿no? Evidentemente el grupo funciona también como ese contenedor de toda la basura mental que el paciente o que el participante como tal aporta o descarga. La recapitulación correctiva del grupo familiar primario. Los grupos terapéuticos ofrecen a los participantes la posibilidad de recapitular situaciones familiares al interactuar con el terapeuta o facilitador y con los demás miembros del grupo, tal como interactuaron en el pasado con sus padres y hermanos. El grupo terapéutico viene a representar para el paciente su familia de origen. Esto permite revivir los patrones de interacción familiar tempranos y, lo más importante, generar las condiciones para corregirlos. Esto es sumamente bello, esto es sumamente funcional, vivencial, algo que se puede palpar. En las experiencias de terapia de grupo, los participantes, una especie de extensión. El grupo terapéutico es una extensión del grupo familiar en el que el terapeuta suele fungir algunas veces con el rol de paterno o materno, ¿no? De establecer como esos códigos de norma o esa protección, ese apoyo, ese consuelo que generalmente lo brindaría la madre. Pero estos roles, la realidad es que siempre también están en constante movimiento. Algunas veces ese rol materno o paterno también lo funge algún participante más, ¿ok? Y bueno, finalmente es algo como muy importante, ya que en algunas experiencias grupales yo he podido constatar cómo algunos participantes tienen dificultad para abrirse justamente por eso, ¿no? O sea, no me abro en este grupo terapéutico porque mi grupo familiar no fue el grupo que yo esperaba, no tuve la familia que yo esperaba, tuve una familia que me juzgó, que me criticó, que me cerró las puertas, que me rechazó y evidentemente esto lo revivo cada vez que estoy en una experiencia de terapia, ¿sí? Entonces es importante como saber diferenciar estos procesos y que al final de cuentas el grupo, si bien sí puede recapitular como una extensión del grupo familiar, este es un grupo familiar distinto, no tiene que ser similar al que yo tuve en la experiencia de familia. Y este comentario obviamente aplica pues para bien o para mal. Los factores existenciales. La lucha primordial del ser humano es aquella que tiene lugar contra los hechos dados de la existencia. La muerte, la soledad, la libertad y el sentido de la vida ocupan un lugar importante dentro de los factores curativos, dado que el grupo permite la autoexploración de cada participante al facilitarle la sinceridad consigo mismo, ampliar su horizonte de posibilidades y clarificar el sentido de su vida presente y futuro. Toda experiencia terapéutica, independientemente de cuál sea la modalidad,
grupal, familiar, individual, de pareja, busca movilizar estos factores existenciales. Entonces el grupo generalmente nos da la oportunidad de, a través del compartir estas experiencias, estas vivencias, poder organizar, transformar, adaptar, traducir para mí las vivencias de otros. La cohesión grupal. Se denomina así al tipo de relación presente entre el participante y el terapeuta o facilitador, el participante y los demás miembros del grupo y la relación del grupo como un todo. El desarrollo del proceso evolutivo de un grupo terapéutico comienza con el desarrollo de la cohesión grupal, que se produce cuando las personas se abren y arriesgan. Al compartir de forma honesta sus experiencias personales, el grupo se cohesiona porque esta situación permite a los miembros identificarse con los otros. Este factor favorece la autoapertura, la inmediatez, mutualidad, confrontación, la adopción de riesgos y la traducción del insight en acción. Esto es sumamente importante, ya que esta misma sensación de cohesión grupal, que por supuesto se va construyendo y que no se logra a lo mejor en la primera sesión, en la segunda sesión, sino que es una constante en construcción. Sin embargo, también puede llegar a suceder, como sucede con cualquier grupo social que exista, que de repente también existan confrontaciones, espacios para compartir enojos, molestias, angustias, en fin, o sea, el grupo no deja de ser un grupo, por muy terapéutico, no deja de ser un grupo humano. Entonces es muy importante que esa cohesión se vaya transformando y que por supuesto el hecho de que existan conflictos entre algunos participantes no significa que la cohesión grupal se va a romper, sino por lo contrario, estos conflictos muchas veces permiten que se fortalezcan los lazos. Y finalmente, las relaciones interpersonales. Estas desempeñan un papel crítico en la conducta humana. El sujeto construye el concepto de sí mismo a partir de la percepción que tiene de sí mismo en su relación con otros. El grupo terapéutico implica un proceso interpersonal que potencia pensamientos, sentimientos y conductas, proporciona la empatía y el apoyo necesario para crear una atmósfera de confianza que conduzca a compartir y explorar los problemas de las personas y las distorsiones en su autoimagen, recibiendo la retroalimentación sobre cómo están siendo percibidos por los otros. Que bueno, por supuesto que las relaciones interpersonales que pueden incluso sanarse. Yo he conocido personas en grupos terapéuticos que comienzan a tener mejores relaciones interpersonales de fuera, familiares, con amigos, a través de la construcción de un grupo terapéutico sólido, ¿sí? Entonces, creo que ese es uno de los principales beneficios, aportes curativos que brinda el grupo, como esa extensión o esa posibilidad de sanar algunos rollos, temas, issues que tenemos en las dinámicas grupales, ¿sí? Y que esto mismo se pueda ver el impacto en mis relaciones con las demás personas. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido un video reflexivo, un video que nos haya, pues no sé, ayudado a construir algunas ideas sobre cómo es la terapia grupal. Me gustaría que dejaran sus comentarios en el video, de tal forma que pueda saber de qué manera ha contribuido a mover como la conciencia sobre la terapia. Incluso me gustaría que pudieran responder a la pregunta, ¿cómo es mi experiencia, si es que la he tenido, en las terapias, ¿ok? En la psicoterapia. De manera, por supuesto, que todo sea como confidencial. Digo, somos psicólogos y psicólogas, nadie tendría que sentirse como avergonzado de haber acudido a estos servicios. Y bueno, y también me gustaría que compartieran si tienen intención, esto no es una publicidad, por supuesto, si alguna vez han tenido intención de tomar algún tipo de terapia, ya sea individual o ahora que conocemos cómo sucede la terapia grupal, también una terapia grupal, ¿ok? Bueno, pues les agradezco mucho y que tengan un excelente día.